El inesperado mensaje de mi hijo que cambió toda nuestra planificación familiar llegó cuando menos lo esperaba, en el muelle, con el sol pegando en la frente y el olor a sal en el aire. Tenía las maletas ya a mi lado, la sonrisa de Patricia a distancia, el revoloteo de los niños en torno a una última golosina. Me imaginaba risas, cubierta de un libro a media leer, paseos por cubierta y esa sensación de ir dejándolo todo por unos días. Abrí el teléfono por costumbre, una vibración pequeña, un nombre que conozco desde que nació, y esas palabras frías en pantalla. Tú no vienes al crucero, iremos solo la familia. Me quedé quieta, con la maleta apoyada en la pierna. El mundo se me redujo al teléfono y al latido fuerte en la garganta. No fue un no cualquiera, fue un portazo disfrazado de mensaje de texto. Las gaviotas seguían reclamando su territorio, el mar golpeando las tablas con su ritmo inmutable, y yo sentí que todo aquello, los planes, las expectativas, los silencios acumulados, se descosía en un hilo fino apenas visible. Recordé sin pedir permiso, escenas sueltas, la cuna en la que él cabía, los zapatos remendados que le compré con el sudor de mis trabajos nocturnos, las noches en vela por fiebre y tareas, la hipoteca que firmé con la ilusión de darles un techo. No venían a mi memoria reproches concretos, sino una sensación de presente devorada por una historia repetida. Yo disponible, ellos cómodos. En ese instante, la frase «no vienes al crucero» dejó de ser un simple rechazo y empezó a ser una luz prendida sobre algo más profundo. Me volví a Patricia, que no había visto el mensaje. Ella sonreía, despreocupada, con el pelo recogido y el gesto de quien tiene todo arreglado. Pude haber escondido el teléfono, fingir que era una llamada perdida, subirme al barco y dejar que la corriente siguiera. Pero no pude. No era una rabieta pasajera lo que noté en el texto, era una línea que cortaba una trama vieja. De pronto me vinieron a la cabeza detalles que hasta entonces había obviado o justificado. Gestos invisibles que, pensando ahora, sumaban. Préstamos temporales que nunca regresaron del todo. Comentarios que me pedían una mano más, justo cuando yo pensaba en mis cuentas. Esa naturalidad con la que asumían mi disponibilidad. No me di cuenta de cómo me había convertido en un recurso, la opción siempre disponible en el fondo del cajón. Cerré el teléfono, me levanté y recogí mis cosas. No me subí al crucero. Si te gusta este tipo de historias, suscríbete y cuéntame desde dónde me estás viendo. El trayecto a casa fue una sucesión de pequeñas nostalgias y una claridad inesperada. Las calles con ecos de feria, el pan caliente en una esquina, y yo con la radio baja, evitando canciones que propiciaran lágrimas inútiles. Al abrir la puerta de mi casa, el silencio me recibió como un aliado incierto. Aquí había pasado años construyendo rutinas, guardando fotos, pagando facturas, ofreciendo cenas cuando había que celebrar o consolar. El hogar olía a café viejo y a jabón. Me senté en la mesa de la cocina y pensé, ¿qué te han dicho exactamente con ese mensaje? Fue entonces cuando empecé a mirar con ojos distintos, con sospecha amorosa, como si tratara de no dejarme engañar por mi propio afecto. Busqué sin prisa. Abrí el primer cajón del escritorio, el de los tickets y recetas. En el segundo, donde guardaba papeles que algún día revisarían, encontré un sobre que no era mío. Era un borrador, una copia de una escritura con nombres que yo conocía. El mío, claro, pero también el de ellos, como si alguien hubiese preparado una transacción de antemano. No era una firma hecha todavía, era un proyecto de traspaso, un documento pospuesto. Junto a eso había notas, números, fechas, una lista de arreglos domésticos que algunos comentaban como mejores para los niños. La primera sensación fue incredulidad. ¿Un borrador? ¿Para qué? Mi pecho se enroscó. La segunda fue la ira fría de quien descubre que su cariño fue una herramienta administrativa. No me habían robado físicamente nada, pero habían asumido una jerarquía sentimental en la que mi disposición estaba supeditada a su comodidad. Había un contrato de compraventa original. La casa la había pagado yo en su mayor parte, con años de esfuerzo. En la esquina de la hoja principal, los sellos, las fechas, mi firma. Todo parecía legalmente correcto, a mi favor, pero algo en la redacción del borrador de transferencia describía una intención, una expectativa de entrega que me hizo entender que mi exclusión del viaje no fue espontánea, sino coherente con una dinámica. Usaban la casa cuando querían,
Hablaban de la casa como si fuera un recurso siempre disponible. Eso dolía más que la falta de invitación. Llamé a mi hermana, María, que vive en París, con la voz entrecortada. Su risa al otro lado del teléfono fue un bálsamo. «¿Qué vas a hacer, Elena?», me preguntó. No supe responderle con certeza. Tenía la rabia y la tristeza en un manojo apilado, pero también un filo de lucidez que me decía: averigua antes de decidir. María me dijo lo que yo ya sabía: consulta a alguien que entienda, no te precipites, y me dio ánimo con la facilidad de quien prefiere las soluciones prácticas. Llamé al doctor Marcelo esa misma tarde. Conozco al doctor desde hace años. Le expliqué, con la calma que da la adrenalina al principio, lo que había encontrado. Él escuchó sin interrumpir. Me pidió que le llevara copia de todo. «No te apresures a tomar decisiones definitivas sin ver todo el panorama», dijo, y su voz, cuando se puso firme, me dio seguridad. Pero añadió algo que recordaría: «Tú tienes derecho a decidir sobre lo que es tuyo. Y si alguien ha actuado con la confianza de que tú siempre estarás, eso no te obliga a seguir permitiéndolo». No era una incitación a la confrontación. Era un recordatorio legal que además sonaba a una rara licencia para pensar en mí desde la racionalidad. Al día siguiente vino Teresa. Teresa es mi amiga de años, agente inmobiliaria y mujer práctica, que me conoce desde que pagaba mis primeras mensualidades. Llegó con una carpeta y 2 tazas de té. No hizo preguntas de compasión. Trajo mapas de mercado, precios, alternativas. «Si decides vender», dijo, «hay gente buscando casas con tu perfil. No es venganza, es reordenar tu vida». Y ahí, en su voz, no hubo juicio, solo opciones. Fue curioso cómo el expediente emocional se fue ordenando con papeles y nombres. Doctor Marcelo en la esquina, Teresa con sus datos, la casa con su escritura, y yo, por primera vez en mucho tiempo, como alguien que podía elegir sin pedir permiso. No quise, y no voy a querer, presentar la venta como receta general para nadie. Cada persona tiene su contexto y sus riesgos, pero sí pude ver que para mí, la venta implicaba recuperar el control sobre una pieza tangible de mi vida que, de alguna manera, se había vuelto instrumento de expectativas ajenas. Mientras decidía, hubo noches de insomnio. Me sentaba en la butaca del salón, encendía la radio en emisoras que hablaban de arte o de viajes y me permitía pensar en otras posibilidades: clases de pintura que siempre quise probar, un viaje a París para ver a mi hermana, un pequeño apartamento donde pudiera despertarme sin sentir que mi vida era un préstamo. En la oscuridad me permitía sentir lo que antes evitaba: el cansancio de haber sido siempre la que arregla, de creer que mi contribución era un cheque en blanco. No te imaginas lo que encontré en el segundo cajón de la cómoda. Había cartas, algunas viejas, notas de cumpleaños con dedicatorias y una foto de Rafael con 6 años, sonriendo con el pelo despeinado. Sostuve esa foto, y la memoria me trajo su voz de niño: «Mamá, voy a ser futbolista», y la mezcla agria de orgullo y melancolía. No pude evitar pensar en los pequeños sacrificios que había hecho y en cómo fueron transformándose, sin que yo lo advirtiera, en una expectativa ajena de servicio. Las semanas siguientes se movieron entre consultas y preparativos. Había algo de teatral en todo: firmas, reuniones con Teresa para mostrar la casa, llamadas de posibles compradores. Camila y Roberto vinieron un martes por la tarde, con rostros abiertos y preguntas concretas. Camila, que tiene una sonrisa que no oculta curiosidad, se fijó en los detalles que yo había dado por inevitables: el jardín frondoso, la luz en el comedor por la mañana, las vigas en el techo que yo había barnizado una vez. Roberto, con gestos medidos, habló de proyectos para la casa, del cariño que querían ponerle. No pedí explicaciones morales sobre si debían o no comprar mi hogar. Escuché su ilusión como quien asiste a una restauración a la que de alguna forma me había entregado. El acto de preparar la casa para visitas fue paradójicamente una limpieza emocional. Dejé menos fotografías, guardé algunos recuerdos en cajas, revisé ropa y papeles. Hice una lista de objetos que tenía cariño y otras que estaban allí por costumbre. Cada objeto que empaquetaba era una pregunta: ¿lo guardo por nostalgia o por hábito de ser la guardiana de la memoria ajena? Un día, mientras doblaba una manta, me detuve y me di permiso para no justificar mi decisión a nadie. No era exacto decir que me liberaba de todo dolor con un movimiento de mano. Era más bien aceptar que la gestión de mi vida podía dejar de ser una tarea que realizaba por inercia.
Esa noche escribí una carta. No fue un texto para herir ni un alegato público, fue una nota con la medida justa de lo que necesitaba decir. La coloqué en la mesa de entrada, donde sabía que Rafael y Patricia lo hallarían. No fue una carta suelta en un impulso, fue la voz que quería mantener, clara, digna, sin descalificaciones. Hablé de mi cansancio, de la importancia de los nietos en mi vida, de mi deseo de ser respetada en mis tiempos y mis decisiones. No exigí que cambiasen de inmediato, pedí que se viera mi elección como algo que no les pertenecía a ellos para decidir. Al dejar esa carta, sentí una extraña mezcla de culpa y alivio. Aún hoy, cuando cierro los ojos, escucho el eco de la casa vacía, la última luz apagada, un cajón cerrándose con suave decisividad, y sé que fue un momento de ruptura con una dinámica que ya no podía sostener. Hubo quien, al enterarse, lo interpretó como un gesto drástico. Pero la venta no fue una rabieta ni un golpe de efecto. Fue el resultado de conversaciones con el doctor Marcelo, que me explicó las implicaciones legales y me acompañó en cada paso, y con Teresa, que me mostró el mercado y me aseguró que la operación sería limpia y justa. El proceso fue profesional, la decisión personal. No fue una venganza, fue un trazado de límites. El día que los compradores hicieron la oferta formal, yo tuve que enfrentar una de las conclusiones más prácticas de esa nueva etapa: firmar. Me senté frente a la mesa de Teresa, con la carpeta que contenía la oferta y las condiciones. Miré la caligrafía de Camila en el contrato provisional y pensé en lo extraño de vender un lugar que había sido testigo de tantas conversaciones nocturnas, de tantas comidas familiares improvisadas. Pero también visualicé la posibilidad de volver a encontrarme, de construir un silencio elegido y no impuesto. Firmar fue un acto que no borró los años, ni minimizó el dolor. Por el contrario, lo reconoció y lo codificó en una decisión tangible. Después de la firma, y con la casa en marcha hacia un nuevo capítulo, me di un permiso que había postergado por décadas: poner música para mí. Seleccioné una canción que siempre me conmovió, una voz que me hablaba desde otro tiempo: Elis Regina. Cerré las cortinas y me quedé sola en la sala. Al principio, la música llenó el aire con nostalgia, con la textura de las canciones que escuchábamos en el coche cuando Rafael era pequeño. Después, poco a poco, me encontré moviendo el cuerpo. No era un baile contra nadie, sino una coreografía de entrega a mí misma. Bailé lento, dejando que cada nota doblara una esquina del dolor en algo más habitable. Fue un pequeño ritual, la música como un cordón que me permitía cruzar de un lado a otro. Allí, en el salón vacío, me permití reír en voz baja y llorar sin testigos. No era una celebración de la pérdida, sino el reconocimiento de una liberación necesaria. Bailé hasta que me dolían las plantas de los pies y la casa parecía respirar conmigo. Hay quien describe estas cosas como teatro, otros lo llaman catarsis. Para mí fue un acto simbólico, una señal interior de que podía hacer elecciones para mí misma. Dejé la carta en la mesa de la entrada, junto con la llave que ya no me representaba del mismo modo. Fue un gesto que tenía más de cuidado que de castigo. Cuidaba mi tranquilidad futura y ponía mis límites por escrito. En los días siguientes la familia empezó a reaccionar. Mensajes, llamadas, silencios más largos. Rafael envió un texto que pedía explicaciones. Patricia habló con tono firme por teléfono, mezclando reproches con cierta sorpresa. Hubo llamados del abogado de Rafael, breves, formales, preguntando por la transacción. Yo respondía con la calma que me permitía la concreción del proceso. He consultado, he decidido con información y asesoría profesional. No quería entrar en un intercambio de acusaciones. Lo que necesitaba era que se reconocieran límites. Al mismo tiempo, viví la extraña experiencia de sentir que mi vida personal reclamaba espacio propio. Empecé a mirar catálogos de cursos de acuarela, a anotar posibles vuelos para una visita a París donde María insistía en que la lluvia ayuda a pensar y en la que, según ella, la gente parecía menos apresurada para pasar por la vida de los demás. Lo confieso, había parte de huida, pero también había un impulso más noble: comprobar que podía existir fuera del papel de madre servicial. Preparé maletas de otro modo. Ya no llevaba recipientes para los niños ni la cartera con fichas de emergencias familiares. Llevé un cuaderno de bocetos, tubos de pintura, un abrigo que compra para mí y no para cuando haga falta,
Todo eso era gesto, y los gestos cuentan tanto como las palabras. Antes de marchar, cerré el buzón con llave, dejé instrucciones claras sobre cuándo y cómo quería recibir visitas, y pedí que si los nietos venían, lo hicieran con aviso y con respeto por mis tiempos. No era castigo, era un nuevo contrato conmigo. Recuerdo la última noche en la casa, antes de ir al aeropuerto. Me senté en el porche, con una taza de té que se enfriaba en mis manos, y miré el jardín que había cuidado durante años. Las sombras largas de los árboles me recordaron que no todo se redefine en un gesto. Algunas cosas llevan tiempo, pero también entendí que había un antes y un después, que dependía de mi voluntad. Guardé la foto de Rafael niño en el bolso, porque los afectos no se tiran, simplemente se reordenan. La mañana de mi partida fue luminosa. Aeropuerto, billete en mano. Un abrazo rápido con Teresa que me dijo, vete a encontrarte. Y en el aire, mientras el avión despegaba, tuve la sensación, mejor, la certeza, de que algo se había movido en mí que no volvería a su lugar exacto. No supe si Rafael y Patricia lo entenderían de inmediato. Probablemente no. Pero ya no era mi responsabilidad exigir que lo hicieran. Al despegar, pensé en la carta que había dejado, en la llave sobre la mesa, en la sensación de haber hecho algo que no era ni vengativo ni ingenuo, era necesario. París quedaba por delante como un mapa en blanco, una promesa de ver otros colores, de jugar con la pintura y con una identidad que no dependiera de la aprobación cotidiana de mis hijos. Y sin embargo, en algún lugar de la cabina, un ruido sordo me despertó a la realidad. Decisiones traen consecuencias, y las consecuencias a menudo llaman para decir su nombre. Llegué a la ciudad con la sensación de que cada paso era un pequeño acto de recuperación. María me recibió en un café bajo la lluvia, con ese abrazo de hermana que no juzga pero acompaña. No vine a salvarte, me dijo, vine a hacerte cómplice de la lluvia. Esa tarde, entre croissants y mapas de galerías, me di permiso para soñar con una exposición pequeña y con tardes de acuarela en Montparnasse. Pero la tranquilidad no era absoluta. Había correos que llegaban del otro lado del Atlántico, notificaciones del banco, mensajes de Rafael en horas desapegadas. Cada uno de esos avisos me recordaba que el desenlace no sería inmediato ni sencillo. Lo que aún no sabía era cómo íbamos a negociar la presencia de los nietos en mi vida desde ahora, cómo Rafael y Patricia atenderían al reclamo de dignidad que mi gesto implicaba. Tampoco conocía del todo el precio emocional de la distancia, ni el tiempo que tardan en llegar las disculpas sinceras o las reparaciones genuinas. Sí sabía que no quería vivir más a expensas de sacrificar mi identidad. Y mientras París me ofrecía lluvia, museos y un ritmo menos familiar, algo en mi pecho se sostenía, la certeza de que mis próximas decisiones estarían guiadas por un nuevo centro. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque por primera vez en muchos años, yo era la protagonista de mis días. Fue una sensación que no borraba las heridas, las acolchaba con la convicción de que merecía más que la mera disponibilidad. ¿Y Rafael? ¿Qué pensaba él en esos días? ¿Qué diría Patricia al encontrar la carta? Las respuestas no llegaron de inmediato. Lo que sí llegó fue la comprensión de que los vínculos pueden transformarse cuando alguien se atreve a poner límites. No prometí reconciliaciones instantáneas. Prometí, sobre todo, ser clara conmigo misma. La primera parte de esta historia se cierra con una escena que tuve que vivir en soledad y que a la vez abría puertas. En una pequeña pensión parisina, con el olor del café mezclado con lápices y acuarelas, me preparé para respirar de otro modo. Había tomado decisiones que alteraron la planificación familiar. La compra, la venta, la carta, la danza en la sala y el billete de avión eran actos que, puestos en fila, dejaban claro que mi vida seguiría ganando su propio pulso. Si esta historia te ha tocado, si conoces a alguien que necesita escuchar algo parecido, comparte este vídeo y suscríbete para que sigamos hablando de cómo ordenar el corazón cuando la familia cambia. París fue durante las primeras semanas un ensamblaje lento de pequeños urgentes: buscar un papel para mezclar pigmentos, encontrar el café donde se sentían los pintores, aprender a distinguir tonos de gris en una mañana húmeda. María me llevó por barrios que yo solo conocía de postales,
y en cada esquina me empujaba a mirar de nuevo lo cotidiano. «Mira cómo se deshace la lluvia en ese cristal», decía, y yo apuntaba con el pincel como si la acuarela pudiera retener una ciudad entera. Las clases de acuarela fueron un descubrimiento más físico que intelectual. Aprendí a observar la distancia que había entre una línea trazada por los años y una línea que podía trazarse para mí misma. El profesor, un hombre de manos manchadas y ojos jóvenes, me alentaba a no corregir todo al instante. «Deja que el papel respire», decía, y yo entendí que esa regla se parecía mucho a lo que había intentado imponer en mi propia vida. Respiraciones retenidas que necesitaban soltarse. Pintar fue, además de técnica, una disciplina para el abandono controlado, permitir que el color se expanda y acepte correr por el papel sin que yo lo sujetara con la fuerza de siempre. Hubo tardes en que me encerraba en la pensión, planchaba los colores como se plancha un recuerdo, y los dejaba secar en la mesa de la cocina. Otras veces salía con María a buscar exposiciones pequeñas, donde el público no era numeroso, pero sí atento. En una de esas salas, en Montparnasse, colgué 3 piezas que no eran grandes, pero sí honestas. Una acuarela de la ventana de la pensión, otra del jardín que dejé en mi casa, y una tercera, más abstracta, que nombré en silencio Puente. No buscaba el aplauso, buscaba comprobar que podía, todavía, tocar algo fuera del círculo familiar que había definido mi vida. La inauguración fue una mezcla de vergüenza y emoción. María me empujó a hablar unas palabras ante 10 personas, y lo hice con la voz quebrada, diciendo más con la mano que con la frase, pero al terminar, supe que había dicho lo esencial, que esto era un intento por encontrarse y no por huir. Rafael hasta entonces había respondido con mensajes secos y preguntas legales a través de su abogado. No había llegado a París, ni había mostrado señales de suavidad. Patricia escribió un correo largo, que en su tono mezclaba reproche y preocupación. Preguntaba por los nietos, por la casa, por los motivos. Le respondí con la misma claridad que usé al dejar la carta en la mesa de entrada, que había decidido por mí, que no buscaba romper la familia, sino redefinirla. No era fácil, pero era honesto. La exposición fue, sin embargo, un punto de inflexión. Camila, la compradora de la casa, había sabido del pequeño evento por Teresa, que no dejaba de seguir mi proceso a una distancia. Camila vino con Roberto y me dijo que la casa había cobrado nueva vida en sus manos, que la cuidaban con paciencia. Me contó que Mate y Julia habían pasado tardes de juegos en el jardín que yo había dejado, y que aún hablaban de la abuela con cariño. Sus palabras no tenían la dureza del reproche, tenían la ternura de quien hereda un espacio con historia. Esa noticia me alivió. La casa no iba a ser demolida ni desfigurada. Sería hogar para otra gente, con su propio cuidado. Era un pensamiento que, por extraño que pareciera, me devolvía cierta paz. Al terminar la exposición, volví a los mensajes que había dejado sin contestar. Rafael me había escrito por fin con algo que no era una exigencia. Proponía un encuentro. Su tono ya no era el de alguien que pide algo como si fuera una deuda. Era más bien la de alguien que experimentaba el vértigo de haber perdido seguridad. Acepté, aunque con condiciones. Quería que hubiera alguien que mediara, que no fuese una conversación que se consumiera en reproches. Le propuse que si quería hablar, lo hiciera en presencia de un terapeuta. Fue un acto burocrático y delicado, seguir protegiendo mi integridad afectiva. La familia al final accedió a iniciar un proceso de terapia. No lo pinté como la tabla salvadora. Sabía que las sesiones eran una herramienta, y no una bala mágica que pudiera reparar años de dinámicas invisibles. Empezamos con sesiones individuales, y luego con un par de encuentros familiares. La primera vez que nos encontramos en la sala de un terapeuta, la luz era tibia, y había una planta que miró a cada uno con indiferencia amable. Hablamos con palabras torpes al principio, palabras que querían decir algo, pero que se deslocaban cuando la emoción las atravesaba.
Patricia habló sobre la presión que sentían con los niños, sobre la sensación de equilibrio que buscaban mantener entre su hogar y la ayuda de sus padres. Rafael, por su parte, habló de su miedo a perder la estructura que les había funcionado, y de cómo, sin querer, habían naturalizado comportamientos. Yo hablé de una maternidad que, con el tiempo, se transformó en una expectativa inquebrantable sobre mí. No hice un inventario de culpas. Dije lo que pesaba y cómo esa presión se había convertido en la norma. En ese cuarto con la planta y la luz tenue, escuché cosas que me hirieron y cosas que me permitieron comprender que algunos actos no nacían del mal, sino de caprichos de hábito. Fue duro entender que muchas de las pequeñas exigencias fueron, también, productos de ignorancia sobre mi propio cansancio. Hubo sesiones en las que las voces subían. Hubo otras en las que nos miramos en silencio, y en esos silencios aprendimos a ver las grietas que no conocíamos. Una noche, al salir, Rafael me abrazó con torpeza. No fue una escena dramática, fue más bien un reconocimiento pausado. «Mamá», dijo, «no supe ver que te estaba pidiendo demasiado». Acepté el abrazo con la cautela de quien sabe que las palabras tardan en convertirse en actos. No era una absolución, era al menos un principio. Con el tiempo, las disculpas dejaron de ser solo enunciados y empezaron a traducirse en gestos pequeños. Llamadas para preguntar por horarios, mensajes que pedían permiso para visitar con tiempo, y, después de varias conversaciones, una invitación a ver mi trabajo en la galería en línea. Patricia, en un correo que tardé en abrir, escribió una carta más larga que la primera, en la que contaba cómo, en la prisa de construir una familia, habían olvidado preguntarme cómo estaba yo. No era la reparación absoluta, pero era un reconocimiento que abría la posibilidad de confiar de nuevo. El punto de mayor tensión llegó meses después, cuando Rafael y Patricia propusieron un gesto más visible. Quisieron regalarme un viaje a Italia. Fue algo que me tomó por sorpresa. Lo escribieron en una nota que incluía billetes y una carta donde explicaban que entendían que no podían devolver lo que había sucedido, pero querían contribuir a que yo viviera una experiencia que, según ellos, merecía. Acepté con reservas. No quise interpretar el regalo como una moneda de cambio. Más bien lo tomé como una intención que podía ser genuina o imperfecta, pero que si se sostenía en acciones coherentes, podría construir puentes. Aceptarlo no significó borrar, significó permitir que el afecto retornara bajo nuevas condiciones. Antes de ese regalo hubo, sin embargo, otra escena importante: la visita de Rafael a mi pequeña exposición en línea y luego en persona. Viajó a la ciudad sin avisar a Patricia, caminó por la galería y se quedó ante Puente, aquella acuarela que había colgado en París. Se quedó largo rato, como si buscara en la pintura la respuesta a algo. Al salir, nos encontramos en un café vecino. Pedimos 2 tés y miramos la lluvia que parecía jugar con la gente. Fue una conversación de muchas capas. Habló de su culpa, de su miedo a que todo cambiara si admitía su fragilidad, de cómo le asustaba que el cambio implicara perder privilegios que no sabía reacomodar. Yo le hablé con la verdad que me costaba pronunciar en voz alta, que yo no quería anular su mundo, sino ser vista dentro del mío. No hubo absoluciones instantáneas. Hubo, eso sí, un acuerdo de avanzar con terapia y con límites claros. El proceso no fue lineal. Hubo retrocesos y avances. Algunas visitas a casa se dieron con tensión, otras con ternura. Mateo y Julia continuaron siendo niños. Nos reíamos de juegos antiguos. Hacíamos recetas de galletas que nadie más sabe preparar como las mías. Y a veces me miraban con la misma devoción con que miran a quien les lee un cuento. Nunca les exigí que fueran puente ni refugio. Procuré que las visitas fueran en mis términos, horarios pactados, días concretos y actividades compartidas que no me agotaran. Aprendimos a construir rituales nuevos, almuerzos los sábados que no duraban horas, tardes de dibujos en el taller, donde yo dictaba pequeñas clases de pintura para los más pequeños. Con los límites, los encuentros adquirieron calidad. Regresé a México pasados varios meses de aprendizaje y viajes. París había sido un espejo que me devolvió muchas cosas. El regreso fue una pregunta que resolví con pasos prácticos. Busqué un apartamento más pequeño y cercano a la ciudad,
donde pudiera dar clases de pintura. Con Teresa como apoyo, visité lugares y elegí un barrio que me recordaba los cafés de Montparnasse, tranquilo, con árboles y una librería cerca. El nuevo apartamento no era la casa grande que dejé, pero era un refugio con mi sello, una pared para colgar mis cuadros, una pequeña cocina donde podía preparar un té sin que se convirtiera en una mesa de trabajo para los demás. Abrí un taller. Al principio vinieron amigas de siempre, luego alumnos que encontré por anuncios discretos, y con el tiempo llegaron personas de otra generación que buscaban un espacio para despejar la rutina. Dar clase fue una manera de estabilizar mi vida. Enseñar me obligaba a organizar horarios, cobrar por mi trabajo y sobre todo disfrutar la compañía sin convertirla en obligación emocional. Eran encuentros que me devolvían la autonomía. No todo volvió a la normalidad. Hubo momentos en los que Rafael y Patricia retrocedieron a viejas costumbres, como si la inercia quisiera recuperar terreno. En esas ocasiones me apoyé en la regla que me había impuesto: hablar con calma, reiterar los acuerdos y, si era necesario, acudir a terapia familiar para restablecer lo pactado. Hubo días de tristeza cuando yo revisaba fotos antiguas y pensaba en cómo se habían tejido expectativas sobre mí. Pero también hubo días en que veía a Mateo escribir su primera carta y a Julia coloreando con la concentración de quien no teme equivocarse. Y entonces el dolor se mezclaba con una ternura que me permitía seguir. La relación con Camila y Roberto se mantuvo cordial. Camila en ocasiones me enviaba fotos del jardín y Roberto me contó cómo habían descubierto un nido de golondrinas en un rincón del patio que yo había plantado años atrás. Esos mensajes me trajeron una extraña paz. La casa había continuado con otra gente y no había sentido de usurpación. Había, acaso, una confirmación de que dejar ir podía ser un acto de generosidad también. Llegó el día en que invité a Rafael y a Patricia a mi taller. No fue una invitación ligada a solemnidad. Fue un ofrecimiento sencillo. Venid el sábado por la mañana. Los niños tendrán un taller de acuarela y después comeremos. Pedí que vinieran con respeto por los tiempos acordados. Asistieron, con una atención contenida, pero para mi sorpresa, el encuentro fluyó con menos asperezas de las que hubiera pronosticado. Los niños corrieron, pintaron, y Patricia quedó en silencio unas horas, observando la mesa llena de papeles y colores. Al final, nos quedamos a charlar con la calma de quienes reparan poco a poco. Después de ese día, se iniciaron pequeños gestos de reparación que no venían solo en forma de palabras. Rafael empezó a ofrecer ayuda concreta en momentos puntuales, sin que esta ayuda significara apropiarse de decisiones. Patricia empezó a consultarme para planificar visitas, y las negociaciones se transformaron en acuerdos prácticos. No todo era perfecto, pero era un proceso que avanzaba con pasos humanos. Un detalle que me conmocionó fue la carta que Camila me dejó en la mesa un día, meses después de la venta. Hablaba de cómo la casa les había enseñado a amar los espacios con historia y terminaba con una frase simple: «Gracias por cuidarla antes que nosotros llegáramos». Fue un reconocimiento que no esperaba y que alivió algo de aquel peso de culpa que a veces aún me visitaba. Con el paso del tiempo entendí algo esencial. Mi libertad no anulaba los vínculos, pero los redefinía. Aprendí a decir que no sin temer que el mundo se derrumbe. Descubrí que la dignidad propia no es una mecha que se enciende para quemar el pasado, sino una luz que ilumina los senderos por los que caminas de ahora en adelante. Ese aprendizaje me costó lágrimas, consultas y noches en vela, pero también trajo encuentros profundos. Encontré, por ejemplo, una comunidad de amigas que pintaban conmigo, mujeres de distintas edades que compartían historias que resonaban con la mía. Abandonos, reencuentros, segundas mitades, viajes. En esas conversaciones hallé consuelo y fuerza. Abrí un pequeño ciclo de talleres en Monterrey, donde me mudé para estar más cerca de mis nietos sin vivir pegada a la casa de familia. Allí di clases, monté exposiciones colectivas con mis alumnos y eventualmente organicé un seminario sobre memoria y color que atrajo a gente interesada en la pintura como herramienta de reconstrucción emocional. Fue una apuesta humilde, pero significativa.
transformar vivencias en aprendizaje, darle a las historias un marco estético que ayudara a entender mejor las heridas. El regalo de Italia que Rafael y Patricia me hicieron se plasmó en un viaje de descubrimiento distinto. No fue una escapatoria sin sentido, fue una oportunidad para mirar la historia con distancia y encontrar en la belleza de ciudades antiguas nuevas formas de narrarme a mí misma. Pasé por ruinas, visité museos, pinté en plazas y acepté versos de extraños que hablaban de luz y de símbolos. Al volver, no volví reconciliada de manera absoluta, pero sí con la sensación de que la reparación es un tejido que se hace con hilos muy distintos, terapias, gestos, cambios conductuales y, sobre todo, tiempo. Con el tiempo, los encuentros con mis nietos se definieron por acuerdos claros. Fines de semana alternos, visitas con aviso y fondos para su educación que no se usaban como instrumento de poder. Había establecido, con la ayuda del doctor Marcelo cuando fue necesario, mecanismos prácticos para que la logística de esas visitas no fuera arma ni excusa. El abogado me había acompañado sobre todo en la parte de la venta, en asegurar que todo estuviera en regla y que la decisión fuera limpia desde el punto de vista legal. No quise convertir la ley en arma de confrontación. La consulté para proteger mi decisión y para hacerla transparente. La relación con Rafael no volvió a ser la misma que antes de aquel mensaje en el puerto. Tampoco lo quise. Lo que deseé y trabajé fue una convivencia posible, con respeto y acuerdos claros. Hubo días de cariño genuino y otros en los que nos mirábamos con la distancia que dejan las heridas. A veces los abrazos eran tibios, otras sinceros. Lo importante era que existiera una voluntad de cambio. Patricia y él se comprometieron con terapia de pareja, y ese compromiso trajo cambios visibles. Menos reclamos camuflados, más preguntas sobre cómo podían apoyarme sin invadir mi espacio. En mi taller, observé cómo la pintura, que comenzó como un bálsamo personal, se convirtió en puente. Daba clases a vecinos que hablaban de sus vidas, de sus pérdidas, y de cómo pintar les enseñaba a mirar la propia historia con menos vergüenza. Monté exposiciones colectivas donde cada obra era una confesión pintada, y en ocasiones una forma de decir que la vida se compone de capítulos que se cierran para abrir otros. Algunos de esos alumnos eran mujeres que, como yo, habían pasado por situaciones similares. Cuidaron por décadas, y al final hicieron una elección para sí mismas. Nos apoyamos, nos inspiramos. No oculto que hubo momentos de culpa. A veces me despertaba pensando en si había sido egoísta. Esos minutos los aceptaba sin juicio. La culpa fue una visita, no una casa. Y yo decidí no arrendarla a largo plazo. Aprendí a perdonarme, no como una gratuidad moral, sino como un acto de salud. Me di permiso para amar la vida que elegí, y esa decisión alimentó mis días. El cierre de este capítulo no fue una fiesta, ni un acto de venganza, ni la consumación de una redención total. Fue más bien una serie de reacomodos que permitieron que cada quien encontrara su sitio. Rafael y Patricia siguieron siendo mis hijos, Mateo y Julia, mis nietos. Camila y Roberto, quienes me compraron la casa, siguieron siendo ejemplos de que los espacios pueden tener nuevas historias. Con Teresa mantuve una amistad que se volvió profesional. Ella me ayudó con el nuevo apartamento y me dio pautas para aquello que no quería administrar sola. El doctor Marcelo estuvo presente cuando lo necesité. No para dictar un camino, sino para asegurar que el mío estuviera blindado jurídicamente en lo necesario. Un día, mientras colgaba cuadros en el taller para una exposición local, me detuve a mirar una foto antigua. Rafael con el pelo despeinado, Mateo con una mancha de pintura en la camiseta y Julia con una diadema que ya no existía. Respiré hondo. No era nostalgia petrificada. Era un reconocimiento de que aquello que vivimos había sido real, valioso y a veces doloroso. Miré mi vida y entendí que cada uno de esos elementos, la carta en la mesa, la llave que dejé, el baile al son de Elis Regina en la sala, la venta de la casa, los viajes, las terapias, el regalo a Italia, eran hitos que marcaron un tránsito. No hubo triunfo, hubo reordenamiento. Hoy doy clases,
Cuelgo mis cuadros en paredes que no son las de mi antiguo hogar y me siento segura de decir que elegí para mí misma. Mis nietos vienen con horarios pactados, se quedan a dormir de vez en cuando y dejamos que la relación sea ligera y profunda a la vez. Rafael y Patricia enseñan nuevos modos de respeto. No puedo asegurar que todo esté resuelto. La reconciliación es un trabajo en curso, un diálogo que se sigue tejiendo con paciencia. Pero sí puedo afirmar que tras aquel mensaje que me excluyó del crucero, encontré la posibilidad de escribir nuevas páginas donde no soy solo el soporte de la vida de los demás, sino la protagonista de la mía. Si hay algo que quisiera dejar como mensaje, es que poner límites no es cerrar puertas con violencia. Es, en muchos casos, marcar el perímetro desde el que uno puede amar sin consumirse. Hay decisiones que son dolorosas y necesarias, y es legítimo buscarlas con acompañamiento profesional y afectivo. Para mí, vender la casa fue una de esas decisiones que, asesorada por el Dr. Marcelo y con la ayuda de Teresa, me permitió recuperar el control sobre una parte tangible de mi vida. El resto fue trabajo emocional, terapia, encuentros y reconciliaciones pequeñas. No fue una venganza, fue un aprendizaje de dignidad. En estos años he aprendido a cuidar mis tiempos, a decir que no sin sentirme culpable por ello, y a celebrar, sin aspavientos, los encuentros que realmente alimentan. He visto a mis nietos crecer con la idea de que los límites pueden ser tiernos y firmes a la vez. He encontrado amigas con quienes compartir el té y la pintura, y me he permitido soñar proyectos que antes parecían imprudentes. Me regalé sobre todo la posibilidad de volver a mirarme y decidir. Si esta historia te ha tocado, si en ella te reconoces o conoces a alguien que necesita escuchar algo similar, comparte este vídeo y suscríbete para que sigamos hablando de cómo ordenar el corazón cuando la familia cambia. Si te apetece, en el siguiente vídeo te contaré cómo monté el taller en Monterrey y cómo organizo mis clases para que sean sostenibles y respetuosas con la vida familiar y personal. Gracias por acompañarme en este tramo del camino.